Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Y yo no me podía despedir del 2025 hasta que hiciera mi resumen de lectura de todo el año y favoritos y decepciones y sorpresas. Entonces esto es lo que vamos a hacer en este video. Y pues para que no quede muy largo vamos a empezar ya de una vez. La primera sección antes como de favoritos y decepciones y eso va a ser sobre mi año lector. Vamos a contestar algunas preguntas sobre eso porque pues ya que no estuve tan activa aquí en YouTube, entonces pues les quiero compartir por si todavía no saben qué libros estuve leyendo. Si me ven volteando para abajo es porque tenemos aquí al viejo confiable diario de lectura, entonces pues aquí fue donde anoté todo. Primero, ¿cuál fue el libro más largo que leí y el que más tardé en terminar? Yo sé que hasta parece chiste, pero este es uno que ya todos se saben y es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que sí es el más largo y el que más tardé en terminar. Y es gracioso porque yo no hago esto casi de poner cuando inicié mis libros y cuando los terminé, pero no sé por qué Carla del pasado con este libro específicamente decidió hacerlo, casualidades de la vida. Y anoté aquí que lo había iniciado, esperen un momento, el 15 de julio del 2024, ese fue el día que anoté, entonces lo terminé el 13 de diciembre de 2025. Más de un año leyendo este libro. Y pues sí, como ya les he dicho, en todo esto pasaron muchos otros libros que estuve leyendo, entonces creo que eso puede transmitir un poco mis sentimientos sobre este libro, porque para ser sincera, si tardé tanto tiempo en terminarlo, realmente sí tuvo que ver porque la historia no llegó a atraparme por completo. No sentía como esa necesidad de seguir leyendo. Y bueno, tiene poco que lo terminé de leer, todavía lo estoy procesando un poco, pero quizá como primera opinión diría que quizás se siente un poco de repente como que tiene algunas ideas políticas un poco simplificadas, por así decirlo. Pero bueno, al menos en uno de los personajes principales pues sí se nota como esta escala de grises, por así decirlo. Y bueno, justo porque está basado en hechos reales, pues ya se sabe un poco hacia dónde está yendo la historia, hacia dónde está yendo sobre todo el final. Y el final, debo decir que, díganme ustedes si ya lo leyeron, qué opinan. Me pareció de repente un poco como problemático ahí el mensaje. Y de hecho es curioso porque después me salieron como videos justo de Isabel Allende hablando de esto, que al parecer es algo que mucha gente criticó de su libro, porque pues es un libro que ya tiene añísimos de publicado y pues de que ya se convirtió básicamente en un clásico de la literatura latinoamericana y en general de la literatura, que es este mensaje como un poco de paz, por así decirlo, como esto de no, la violencia genera más violencia y esto que siento que hay como muchos matices en el mensaje que quiso dar la autora, pero siempre es pues muy complejo hablar de esto o en estos términos como de paz y así, sobre todo cuando hay tantas víctimas, que de todas maneras les digo, es algo que pues ella reconoce, ¿no? O sea, no es como que invisibilice a las víctimas de esto. No sé, les digo, estas serían como mis primeras impresiones acerca del libro. Quizá es un buen primer acercamiento a la historia de esta dictadura chilena. Pero eso sí, debo decir que algo que le admiro mucho al libro y a la autora es como esta capacidad de contar una cosa tras otra, tras otra, tras otra, sin parar y de repente partiendo de algo muy pequeñito y ya te contó como un montón de historias y de varios personajes. Entonces, eso sí me gustaba del libro. Luego, un libro que leí este año que estuvo fuera de mi zona de confort, y este claramente tiene que ser The Dead Romantics de Ashley Poston, porque es una novela de romance y cuando me ven a mí leyendo novelas de romance pues prácticamente nunca. Lo que sí hago, aunque curiosamente no las lea, es como ver pues opiniones o libros que están ahí en tendencia de justo romance, porque pues me llama la atención ahí ver qué hay y qué están leyendo, aunque no sea algo que lea yo. Y este libro en específico me llamó la atención porque lo recomendó Tortilla Lectora, por si no la siguen en Instagram, que ella pues sí es una ávida lectora de romance, entonces como que yo confiaba justamente también por eso en esa recomendación, aunque incluso ella misma dijo, ¿no? O sea, como que dio así sus matices en sus reseñas de que esto sí me está gustando porque, o sea, es como un gran libro de romance,
romance, pero también está este lado subjetivo en el que yo estoy disfrutándolo como por estas razones, ¿no? Entonces pues yo lo vi ahí en audiolibro y me llamaba la atención esta premisa como de que era una autora que tenía, una autora como de, ¿cómo se les llama? Autora fantasma. Sí, que escriben para otros autores pues libros y los otros autores los publican a su nombre. Una ghostwriter. Entonces pues tenía que escribir como ya su última novela y no podía, estaba como en un bloqueo de escritora terrible porque pues ella escribía novelas de romance y acaba de terminar una relación, entonces había dejado de creer en el amor y eso le estaba complicando mucho y pues resulta que el editor de esta novela como que empieza a presionarla, pero luego ese editor muere. Entonces pues básicamente el romance se da entre este fantasma del editor y esta escritora. Y creo que más que por el romance lo que me llamó la atención era justo como que era algo dentro del mundo de los libros, como del mundo editorial, como una escritora y un editor y esa como dinámica de estar como dentro de ese mundo de librillos. Y al final, además justo de disfrutar esto, también lo disfruté porque era como si estuviera viendo una rom-com, una película romántica en mi cabeza, así se sentía mientras lo estaba leyendo. Y ya que lo terminé y me fui a Goodreads y pues vi opiniones de gente que también lee muchas novelas de romance, porque yo que obviamente no tengo como tantos, ¿cómo decirlo? Como tantos puntos de comparación, porque no es algo que lea constantemente, que creo que como mis, ¿cómo decirlo? Como con lo que lo comparaba era quizás justo con películas románticas, ¿no? Que pues al final están basados como en guiones, ¿no? En algo escrito. Lo que vi fue que mucha gente se quejaba quizás sobre algunos chistes millennials que estaban por ahí, que diría yo que tienen sentido basados en la edad de la protagonista. En fin, como que había ahí algunos clichés y algunas incoherencias o cosas que no les terminaban de conectar en la trama y que pues viéndolas bien quizás sí tengan razón, pero honestamente para este punto yo ya estaba lo suficientemente entretenida como para verlas. Y pues sí, no se volvió como una gran lectura ni mi libro favorito de la vida, pero entretenido estuvo. Luego tocaba decir cuántas relecturas había hecho este año, pero realmente no hice ninguna, así que la siguiente pregunta era ¿qué libro quieres releer este año en 2026? Entonces, debo decir que me dieron ganas de releer Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Sí, porque se va a estrenar la película, la adaptación, la hasta ahora infame adaptación, porque pues ya casi todos vimos ese tráiler y nos sacamos un poco de onda. No sé si ustedes hayan visto esa teoría, pero a mí me gusta esa teoría de que justo el título está, o sea, es como Cumbres Borrascosas entre comillas, porque no es como tal Cumbres Borrascosas así, una adaptación fiel. Y que en realidad lo que vemos en el tráiler es así porque es como si una persona estuviera leyendo Cumbres Borrascosas y es lo que en su mente esta persona se imagina al leerlo, aunque el libro realmente no sea así. Me gusta esa teoría, pero creo que quizá de repente a estas alturas de las películas hollywoodenses es esperar mucho de ellos, entonces pues bueno, veamos qué nos depara con esta película. Aunque sí, como estudiosa y como lectora de Emily Bronte y específicamente de esta novela, debe ser muy frustrante porque es un constante repetir como de es que esta no es una novela de romance. Hay muchos temas, hay obsesión, hay odio, hay como lo que particularmente, por ejemplo, a mí me gustó de esta novela fue como este estudio tan intenso de los personajes y sus personalidades y como toda esta construcción de por qué hacían lo que hacían y cómo pensaban. A mí eso es como, pues sí, como esta parte de la condición humana, eso es lo que yo disfruté. Que pues como les digo claramente no tiene nada que ver con esta parte como romántica o erótica que están vendiendo para el tráiler. Entonces pues a ver, les digo que me dieron ganas de releer, pero pues hoy es 14 de enero y la película se estrena el 13 de febrero, 14 de febrero, entonces probablemente eso no ocurra, pero las ganas están. Luego una historia corta, un cuento o una novela corta que leí este año y me gustó mucho y tengo la respuesta perfecta. Definitivamente la mejor novela corta que leí en 2025 fue Matilda de Mary Shelley, que fue un libro que además es especial porque lo encontré en la Feria del Libro de Guadalajara hace un año. Y ya que había leído Frankenstein y sus cuentos góticos, pues yo quería seguirla leyendo. A pesar de que esta novela es muy cortita, está llena de mucho sufrimiento. Hay muchas descripciones de emociones muy complejas, de dolor, de confusión, de desesperación, de tristeza. La novela me parece que a todo lo largo de la escritura está como muy llena de metáforas de justamente esos sentimientos de
de como comparaciones de cómo es sentir todo eso que está sintiendo la protagonista. Entonces, pues sí, la verdad me gustó mucho. Luego, Llamado Masivo, un libro que te gustó mucho y se lo recomendarías a cualquier persona. Y para este yo tengo Todo lo guardo en mis ojos, un poemario de María Emilia Cornejo, que es una autora peruana. Y este libro no recuerdo bien dónde lo vi recomendado, porque recuerdo haberlo visto, creo que fue en Instagram seguramente, pero no era como en un libro que me saliera en muchos lados o que tuviera yo en mi radar precisamente. No era un libro que yo hubiera visto mucho, y ahora es un libro que quiero que vean mucho en todos lados porque qué preciosidad. Su poesía merece ser leída y conocida por muchas personas. Y es que te transmite tanto con poemas, con frases muy cortas y un lenguaje sencillo, y justamente por eso siento que es uno de esos libros que me tomaría de la libertad como de recomendárselo a cualquier persona, específicamente, por ejemplo, también a esas personas que piensan que la poesía es compleja o que les parece difícil cuando lo están leyendo. Yo pienso justamente que este es un libro de poesía muy accesible. Cualquiera puede sentir todo el amor y todo el dolor en sus palabras. Luego, lo contrario, Un llamado específico, un libro que te gustó mucho, pero no se lo recomendarías quizá a cualquier persona, y yo para este tengo Visceral de María Fernanda Ampuero. Justamente quizá creo que no se lo recomendaría como cualquier persona por pues las advertencias de contenido que tiene. Hay aquí bastantes temas complejos de los cuales ya hablaremos más adelante. Y antes de pasar ya con mis favoritos y mis decepciones y las sorpresas, una pequeña reflexión de este año 2025 como creadora, cómo me fue. Y debo decir que, por ejemplo, aunque no hubo mucha presencia aquí en YouTube, este fue un gran año para Burbuja de Letras porque fue nuestro 10º aniversario, 10 años de contenido que justamente empezó aquí en YouTube, y pues fue la primera vez que hice un sorteo. Fue muy divertido y me sentí muy bien de que si hubiera gente que participaran. Rifé el libro de Alaí de Fopa, El de Viento de Primavera, que es uno de mis libros de poesías favoritos y en general es uno de los libros favoritos de mi vida. Y además, esto no ocurrió precisamente en 2025, pero acaba de pasar hace unos días que me contactó Cafebrería El Péndulo, y entonces como Burbuja de Letras colaboré con ellos. Entonces pasaron cosas buenas. Además de que también en las otras redes en las que estoy activa, me dio gusto que igual hubo varios videos específicamente de literatura latinoamericana, de escritoras latinoamericanas, que tuvieron bastantes vistas. Por ejemplo, uno en donde yo compartía mis fragmentos favoritos de los poemas de María Emilia Cornejo. Ese me gustó mucho, me dio mucha felicidad que llegara a tantas personas. Ahora sí, vamos a empezar con la sección de decepciones. Libros que me decepcionaron este 2025. Uno que siento mucho que esté aquí es La Sed de Marina Yuksuk. Sí, me decepciona. Justamente es una gran decepción que esté en esta sección, porque yo pensé que me iba a gustar más de lo que me gustó. Y, o sea, no me malentiendan, no me parece que sea un mal libro, no me disgustó. Yo de este libro escuché Vampiras Sáficas y dije, sí, estoy dentro, dénmelo. Pero debo admitir que me pareció algo lento en ejecución. La historia está contada desde 2 puntos de vista y prácticamente toda la primera parte, o incluso creo que un poquito más de la mitad, pero no estoy segura, está contada desde la perspectiva del personaje que es la vampira. Y yo pensé que esta parte quizá iba a ser la que me iba a gustar más, la que me pareciera más interesante, pero en realidad fue la que pues no me interesó tanto. Me pareció de repente un poco aburrida. Me costó trabajo porque no me atrapaba lo que estaba pasando o cómo lo estaban contando, lo cual fue todo lo contrario con mi experiencia con la segunda parte, que es la otra protagonista. Me pareció que esta parte de la historia estaba mejor contada y tenía más profundidad, me gustó más el personaje, entonces como que conecté más con toda esta segunda parte, lo cual fue bueno, porque ya al final tuvo más ritmo esta lectura, y el final a mí me parece que es un gran final. Pero bueno, si hablamos de decepciones, la gran decepción es Raíces del Mal de Paola G. Gasca. Y es triste porque fue un libro con el que me arriesgué porque nunca había escuchado de él o no lo había visto en ningún lado ni nada. Fue un regalo de mi novio. Fuimos a la librería y yo escogí algunos libros y pues dije, ay, vamos a escoger este. Me llamó la atención como porque me daba, bueno, leyendo la sinopsis y así también vi que podía ser como un libro así medio oscuro, y me llamó la atención eso, la historia, y dije, va, a ver de qué trata. Y pues no fue lo mío.
La narradora desde el inicio le habla a un personaje que se llama Inés, o sea, es una novela que está narrada en segunda persona del singular hacia un tú, le habla a un tú, Inés, y pues desde el inicio repite constantemente una y otra vez que esta tal Inés hizo algo horrible, imperdonable y que pues todos en un pueblo, que es donde se desarrolla la historia, pues están como condenados por culpa de ella, ¿no? Eso lo dice desde el inicio una y otra vez. Y creo que eso es un poco el problema, porque al decirlo tanto, no solamente es repetitivo, sino que genera demasiada expectativa que para mi parecer y a mi gusto siento que no se cumple. Y además esto también hace que el libro, para mí siento que tarda como mucho en arrancar, porque no es un libro muy largo. Creo que tiene, sí, como 220, pero bueno, ya íbamos prácticamente a la mitad, página 100, y todavía no había mucho sobre esta Inés y lo que había hecho o qué. Ajá, justamente era, yo esa era como mi desesperación, era como un, ok, pero qué. Y pues sí, es algo que, o sea, te suelta en las últimas páginas en un final muy apresurado, y esto también siento que no cumple esta expectativa de todo lo que te vino diciendo, y tardó mucho en llegar hasta que Inés como que empiece a actuar, a hacer algo. Y otra cosa que no me encantó es como el registro del lenguaje, porque pues les digo, está ambientado en un pueblo, y entonces intenta como emular un lenguaje coloquial. De repente te suelta como hay pos o hora, pero siento que no es consistente este registro lingüístico a lo largo de toda la novela, lo que hace que de repente, o sea, esté narrando algo, y cuando suena, cuando te escribe de repente un post, como que te saca así de lo que estás leyendo, pero es como, ok, siento que no pareciera como que no es el mismo narrador, y de repente como que se puso ahí ese modismo. Y me parece que esta es la primera novela de la autora, y yo pienso que sí tiene pues sí oportunidad de crecer en sus otras historias, porque por ejemplo algo que sí me gustó y que sí disfruté fue por completo la ambientación del libro. Pienso que sí logra transportarte a esas casas y esas calles del pueblo. Yo cuando lo abría y lo leía sentía que sí, o sea, como que estaba ahí, me adentraba en ese ambiente, era como estar ahí con ellos, con los personajes, y siento que eso es un gran logro y no me pasa con todos los libros. Entonces pues vamos a ver qué sigue escribiendo Paola Gasca. Y antes de pasar a los favoritos, vamos con las sorpresas. Va a ser muy rápido. La primera es Lady Susan de Jane Austen, y debo decir que definitivamente aquí lo que me sorprendió fue precisamente esta protagonista, Lady Susan. No me la esperaba para nada, esta personalidad tan dura, tan fuerte, tan calculadora, fue sorprendente. Disculpen el cambio de luz, además de que se nubló terriblemente afuera, se le acabó la batería a mi lámpara. Segunda sorpresa, Autofagia de Alaide Ventura Medina. Me sorprendió por la forma en la que está narrado, como en este ir y venir en un presente y en recuerdos, y cómo se combina la narrativa con los diálogos. Era algo justo que me sorprendió porque no me lo esperaba como dentro de la narrativa de Alaide. Pensé que iba a ser como otro tipo de historia, y pues no era nada de lo que esperaba. Ni la forma de narrarlo, ni la temática. Tercera sorpresa, El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, porque no me esperaba que estuviera tan bien escrito. Y con este libro pasamos a los favoritos de 2025, y claramente este es uno de ellos. Honestamente yo llegué a este libro por el hype, porque lo vi en muchos lados y vi que a muchas lectoras les estaba encantando este libro. Lo vi en varios clubes de lectura y dije yo, a ver, libro de terror latinoamericano, claramente me llama, a ver qué tal, porque además ya venía de una decepción que creo que me faltó mencionarla, que fue Entre los peces de Laura Salazar, que ese libro también estaba bastante hypeado y no me gustó para nada, y al final terminé pensando que tenía pues ahí, o sea, yo sentía que tenía como cosas racistas, y no era la única, o sea, yo también veía otras personas que lo han notado, entonces tenía un poco pues sí, como que me fui a tientas también con este libro, pero mientras más avanzaba con la lectura me di cuenta que claramente este no era el caso, y que el hype tenía toda la razón de ser. ¡Qué gran novela!
Para quien no la conozca, trata como de una familia que está en medio de la selva tratando de sobrevivir y para ello ofrece sacrificios humanos a la selva, pero bueno, este es como un mini resumen de lo que trata. Está lleno de personajes complejos, con historias profundas, con crítica social, con descripciones en las que podemos sentir como ese ambiente, esa asfixia de la selva y, ¿qué les digo? O sea, me recuerda porque me encanta leer literatura latinoamericana, escrita por mujeres principalmente. Luego, otro de mis libros favoritos, no están en ningún orden en particular, solo los estoy mencionando, fue La mala costumbre de Alana S. Portero, que no lo tengo en físico por si me lo quieren regalar. Y este libro es de los que me recuerda por qué me encanta leer, por qué amo leer. Me encanta leer cosas como esta. Cuando me encuentro con alguien con tanta sensibilidad y con tanto talento como esta escritora, me dan ganas de seguir leyendo siempre. Y es que sí, qué habilidad para escribir una historia tan bella y tan desgarradora a la vez. Esta es una novela de formación o un coming of age de una mujer trans que nos cuenta su historia desde que es una niña hasta que es una adulta y pues a lo largo de este tiempo la vamos conociendo en sus entornos, en entornos de vivienda, en entornos de su barrio, en entornos familiares y pues vemos su camino explorando su identidad. Debo decir honestamente que siento que la experiencia de haberla leído en audiolibro narrado por la autora es muy buena, complementa mucho la lectura. Por último, Visceral de María Fernanda Ampuero. Como les dije, les iba a hablar de este libro igual más adelante y llegó el momento porque este libro lo leí a inicios del año y se quedó conmigo durante todo el año. Es un libro al que he regresado constantemente, no solo físicamente a releer, sino también aquí recordando. Y de hecho también compartí varios fragmentos que me gustaron igual en otras redes, leyendo esos fragmentos. Y es que es eso, es visceral, es la autora compartiendo desde sus entrañas experiencias que ella ha tenido con temas muy complicados, con temas difíciles, como la gordofobia, la no maternidad, la violencia contra la mujer, diferentes tipos de violencia. Y pues es eso, justo cómo la han atravesado todas estas experiencias contadas con una gran vulnerabilidad. Y pues eso fue mi video de favoritos y decepciones y de mi año lector y todo lo que ocurrió en cuanto a libros en 2025. Y voy a preparar también el video de estadísticas de lectura. No sé bien cuándo saldrá, espero que todavía en enero, pero bueno. Va empezando en 2026, espérense tantito, tranquilos. Dale like si te gustó y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.